Dios bendiga a todo pueblo de Dios. Bienvenido a otro episodio de Call to Ministry. Hoy quiero compartir una palabra que el Señor ha depositado en mí ya hace algún tiempo, pero creo que Dios viene trabajando, me da los mensajes y a la misma vez trabaja el mensaje en mi propia vida para que sea yo misma testimonio de ese mensaje que yo llevo. En 2 de Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sabemos que realmente la vida del cristiano está llena de muchos retos. Y entre esos retos están las áreas de nuestras vidas que a veces necesitamos trabajar de una manera quizás diferente. Sabemos que tenemos en nosotros diferentes capacidades que el Señor ha puesto en nuestra vida y en nuestra esencia, y entendemos que en algunas áreas de nuestra vida somos fuertes, pero en otras no somos tan fuertes. Y es ahí a donde el Señor me llevaba en esta palabra, a experimentar y a entender las diferentes etapas de la vida del cristiano, específicamente esos diferentes tipos de caracteres y esos diferentes tipos de comportamientos que tenemos, que a veces pensamos que llegamos a Cristo, aceptamos su palabra, aceptamos al Señor en nuestro corazón y entendemos que, como dice su palabra, se va a producir un cambio inmediatamente. Pero entonces nos damos cuenta que vamos a tener que batallar con un sinnúmero de situaciones y cosas que pensamos que desaparecerían al momento de yo aceptar a Cristo como mi Salvador. Vemos que hay áreas de nuestra vida que son débiles y que necesitan que Dios intervenga quizás en esas áreas de una manera diferente. ¿Y qué significa el área débil en la vida del cristiano? Son esas aptitudes, esos caracteres, comportamientos que lejos de edificarnos a nosotros y de acercarnos a Él, hacen lo contrario, nos alejan de Dios. Es esa manera a veces de hablar ofensiva o esa manera de actuar sin respeto o un carácter rudo que se disfraza de firmeza o de rectitud, la falta de respeto que se disfraza de corrección. Y es esta parte a donde yo la comparo con el diario vivir, con la vida humana, con lo que hacemos comúnmente. Por ejemplo, una persona que le gusta ejercitarse, que le gusta ir al gimnasio, sabe que cuando llega a un gimnasio, cuando llega a ese gimnasio, llega una persona débil, que no puede quizá levantar 100 o 200 libras, no tiene fuerza, quizá tiene que empezar con lo básico, que son unas 3 2 libras para empezar, pero a medida que va pasando el tiempo, esa persona se va volviendo más fuerte, a medida que sigue visitando y se sigue entrenando, esa persona se vuelve muy fuerte en su cuerpo, pero siempre hay una área quizás del cuerpo que quizás necesita un poco más de trabajo que otra porque da trabajo poderla arreglar o poderla modificar como lo harían las otras áreas. Y así mismo sucede en la vida del cristiano. De la misma forma que una persona va al gimnasio y quizás es muy fácil trabajar los brazos y tener unos brazos muy fuertes, o quizás para los hombres que les gusta mucho hacer pesas, quizás tener un pectoral bien fuerte, pero quizás esa es la barriguita, quizás es la barriga que tratas y tratas y tratas y luchas y luchas y luchas y siempre está ahí, stubborn, como que no se quiere mover. Y así mismito es la vida del cristiano. A veces tenemos situaciones que vemos que llegamos a Cristo, visitamos la iglesia, nos estamos volviendo fuerte en el Señor, nos estamos volviendo poderoso en la fe, estamos viendo que tenemos autoridad sobre muchas cosas, pero siempre hay una área que es más débil, que la tenemos que trabajar aún más. Quizá es una área, quizá en nuestro carácter, que quizá tenemos que vigilar muchas veces de la manera en cómo le hablamos a nuestro prójimo,
Muchas veces quizás nos pensamos en nuestra mente que hemos sido completamente transformados por el Señor y que todos nosotros ya somos criaturas nuevas, pero sin embargo, cuando tenemos una situación difícil o una situación contraria, sacamos entonces esa área que pensábamos que estaba ya pulida y trabajada y sin embargo sale como una manera repugnante de ese viejo hombre que dejamos en el pasado. Entonces es que nos damos cuenta que hay esa área de nuestra vida que necesita trabajo, que necesita modificación y que necesita que el Señor intervenga quizás de una manera diferente. Y eso lo vemos mucho en el pueblo de Dios. Inclusive vemos personas que llevan mucho tiempo en la fe y esperamos que porque ya llevan mucho tiempo en la fe, que esas personas actúen quizás o hablen o hagan de una manera diferente. Y a veces vemos conductas y maneras de ser y actitudes que nos dicen completamente lo contrario. ¿Y por qué entonces, si una persona que lleva ya mucho tiempo en el Evangelio se comporta de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? Porque para que haya un cambio en nuestra vida, para que haya un arreglo en esas áreas débiles que nosotros tenemos, para que haya una transformación en esa área que necesita trabajo, primeramente hay que reconocer que la área tiene problemas. Primeramente, hay que reconocer que tenemos una dificultad que no la podemos resolver de la misma manera que resolvimos lo otro. Primeramente, tenemos que identificar en nuestra vida de que eso no ha sido todavía pulido en nosotros. Y en la manera en que podemos identificar de que realmente necesitamos cambios en esa área de nuestra vida, entonces es que podemos darle paso al Espíritu Santo de Dios para que transforme esa área de mi vida que necesita transformación. Pero muchas veces lo que hacemos es todo lo contrario. Quizás hay áreas de la vida de cada uno de nosotros que necesitan ser transformadas, que necesitan ser cambiadas. Y en vez de nosotros traerla al Espíritu de Dios, a los pies de Cristo para ser transformada, sucede lo contrario. La ocultamos muchas veces detrás de una fachada, detrás de cosas que parecen ser santas, pero que realmente no lo son. Alabado el nombre de Jesús. Jehová Dios tiene el poder para transformar cualquier cosa de nuestra vida. Lo que sea que haya en nosotros, el Señor puede transformarlo. Pero tiene que haber en nosotros el deseo de que Él realmente lo haga. No puede simplemente que tener nosotros la idea de que vine a Cristo y que todas las cosas son hechas nuevas si yo no pongo en mí el esfuerzo y el trabajo para que eso sea transformado. Así como cuando te inscribes en el gimnasio, si te inscribes en el gimnasio y nunca vas al gimnasio, solamente tienes una membresía de gimnasio, entonces nunca vas a tener una transformación en tu cuerpo, nunca vas a ver los resultados que quisieras ver porque solamente tienes una membresía pero no estás asistiendo. Entonces ustedes de la misma manera aquí en los caminos del Señor. Si estamos en el Señor, entendemos que hay áreas de nuestra vida que necesitan transformación, que necesitan cambio, y no hacemos los pasos necesarios para que esos cambios se produzcan, no los reconocemos en nosotros, que necesitamos que Dios intervenga en nosotros de una manera poderosa, entonces no vamos a poder ver cambio. Vamos a seguir siendo ese cristiano que tienes esa falla, que tienes esa falta, que sí, Dios te usa quizá en alguna otra manera, en alguna otra forma, pero siempre sale esa parte horrible, esa parte fea de tu carácter o de tu manera de hablar o tu manera de expresarte o tu manera de tratar a los demás o de tu manera de decir las cosas que ofende, que daña y que no edifica. Y si te estás dando cuenta de que esto está sucediendo en ti, entonces no desperdicies el tiempo. Ve a los pies de Cristo, reconoce que tienes un problema y trabaja en eso porque Dios puede transformarlo. Alabado el nombre de Jesús. En Efesios 4:13, Pablo nos hablaba y decía que teníamos que seguir creciendo hasta llegar a ser, hasta la estatura de ese varón perfecto que Dios esperaba que nosotros tuviéramos. Cada persona, sin importar cuánto tiempo en la fe tenga, puede cambiar, puede modificar su comportamiento, puede cambiar la rebeldía que tiene, puede tener control, porque hablar grotescamente no es carácter. El coraje santo, como llaman muchos algunos, no es guianza del espíritu.
Tomar ventaja de un hermano porque es cristiano son cosas, son prácticas del mundo, son cosas del mundo. Y a veces hay gente en el pueblo de Dios que hacían eso cuando estaban afuera en el mundo, tenían ese tipo de comportamiento y llegan a los pies de Cristo, se convierten a Cristo, pero siguen actuando de esta manera, siguen utilizando a las personas, siguen pidiéndole prestados a las personas y nunca pagándole, y todo ese tipo de conductas que no son de Dios, que no agradan a Dios. Y el Señor nos está llamando a nosotros a que examinemos nuestra vida, a que examinemos todas las cosas que hacemos y nos pongamos a cuenta. Y si hay algo que puede estar en nosotros que no está de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra y a lo que Él espera de nosotros, que seamos imitadores de Jesús, entonces hay que traer esas situaciones, reconocerlas primeramente, traer esas situaciones, depositarlas en los pies del Mesías y decirle, Señor, cámbiala, Señor, transfórmala, Señor, yo no quiero ser así, Señor, mira, coge mi voluntad y que seas tú obrando en mí, que no sea yo obrando, sino que sea tu presencia obrando en mí. Y si lo pedimos con fe, la palabra nos dice que todo lo que pidiéramos en nombre del Hijo de Dios os sería concedido. Y yo sé que esto, si lo pedimos con fe, con el deseo, con la voluntad en nuestro corazón de que se produzcan cambios para nosotros fortalecer esas áreas de nuestras vidas que están débiles y que necesitan que el Señor intervenga, el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a transformar. Y así como las personas que van y se ejercitan físicamente, para en un cuerpo corruptible, que ven transformación en su cuerpo por la constancia y la perseverancia de seguir en el ejercicio. Y después vemos personas que admiramos y decimos, wow, qué nice, qué lindo, mira cómo lo ha logrado. Así mimito nos van a mirar entonces a nosotros en el espíritu, cuando podamos alcanzar esa estatura de ese varón perfecto y ir desechando todas esas cosas que no son de Dios, todas esas cosas que no nos edifican, y entendemos y estamos claros de que todos los días tenemos que ir modificando y cambiando cosas que quizás se van añadiendo, que quizás no sabíamos que teníamos y que tenemos que irlas trabajando. Y que esto es un camino que es hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Pero la cosa es tratar, tener el corazón de realmente tratar de cambiar, tener el deseo de hacerlo, no simplemente ignorar las cosas que tenemos, sabiendo que la tenemos, e ignorarlas y hacernos de nuestra vista gorda. Y después llegar a la iglesia, adorar a Dios, a dar zapatazo, a hablar en lengua, sabiendo que hemos ofendido a nuestro hermano, sabiendo que hemos tenido conductas inapropiadas, sabiendo que hemos sido faltos y reconociendo nosotros dentro de nuestros corazones que hemos fallado. Entonces hay que ir a los pies de Cristo, hacer ese reconocimiento para cambio, para transformación de nuestra vida. Y si pedimos con fe, el Señor obrará en cada uno de nosotros. Dios, el Señor había depositado esta palabra en mí y en mi persona, personalmente, el Señor ha obrado. El Señor ha obrado en el carácter, en la manera de cómo decir las cosas, que no siempre las cosas se dicen de la manera en que uno las siente. Hay que tomar muchas veces tiempo para pensar las cosas antes de hablarla. Hay que tomar muchas veces tiempo para meditar en cómo le vamos a hablar al prójimo. Porque al final de cuentas, si le hablamos a un hermano grotescamente, ese es un hijo de Dios. Y no podemos estarle faltando a los hijos de Dios. Y si le hablamos al que no conoce a Cristo grotescamente, esa es una criatura que puede llegar a ser hijo de Dios, pero por mi conducta y mi falta de comportamiento, esa persona es alejada del propósito. Entonces, el Señor nos ha llamado a que nosotros fortalezcamos nuestras áreas débiles, que las reconozcamos y que entonces la traigamos a los pies de Cristo en oración para que sean transformadas por Él. Gloria al Señor. Doy gracias al Señor por esta palabra. Gracias a todos por escuchar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, amén. Bendiciones.